Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, ha dado un golpe que sacudió al narcotráfico en México. El decomiso de un helicóptero, varios vehículos de lujo y un arsenal de alto poder que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Este operativo no solo desmanteló una de las redes logísticas más poderosas de este cártel, sino que también marca un hito en la lucha contra una de las organizaciones criminales más temidas y sofisticadas del país. Pero, ¿qué llevó a las autoridades a este punto? ¿Cómo lograron dar con estos equipos de guerra de tal magnitud y por qué el CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha hecho tanto esfuerzo en mantener ocultos sus recursos más valiosos? Los elementos incautados no son cualquier cosa. Hablamos de tecnología militar, vehículos de lujo que hablan de la riqueza y el poderío del cártel, y un arsenal que deja claro que el CJNG está preparado para resistir cualquier tipo de intervención. A lo largo de este video, desglosaremos los detalles del operativo realizado por la SEDENA, cómo las Fuerzas Armadas lograron dar un golpe certero a la estructura logística del CJNG, y el impacto que esto puede tener sobre las operaciones del Mencho y su organización. Pero lo más intrigante de todo es la pregunta: ¿cómo responderá el cártel a este golpe tan significativo? Las represalias podrían ser inminentes, y las autoridades están preparadas para lo peor. ¿Estamos ante un nuevo capítulo en la guerra contra el narcotráfico en México? El operativo que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en Jalisco para decomisar un helicóptero, vehículos de lujo y un vasto arsenal de armas representó uno de los golpes más contundentes al cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos años. Este operativo no fue solo el resultado de una casualidad o suerte. Detrás de él hubo meses de preparación, inteligencia estratégica y una coordinación ejemplar entre diversas fuerzas de seguridad que lograron penetrar una de las estructuras más cerradas y protegidas de la organización criminal. El decomiso fue posible gracias a un trabajo de inteligencia de alto nivel que incluyó la colaboración entre diversas agencias de seguridad, tanto nacionales como internacionales. Durante meses, las autoridades habían estado vigilando con sigilo los movimientos del CJNG en varias zonas de Jalisco. A través de interceptaciones de comunicaciones, seguimiento satelital y la infiltración de agentes en el terreno, la SEDENA logró recopilar información clave sobre los activos más valiosos del cártel. Uno de estos activos, un helicóptero de última generación, fue ubicado en una propiedad aislada en el estado, que se utilizaba para operaciones logísticas y de transporte rápido de cargamentos y personal del cártel. La tarea de localizar y asegurar estos activos fue compleja debido a la naturaleza de las operaciones del CJNG, que emplea tecnología avanzada para proteger sus operaciones. Sin embargo, el trabajo conjunto con inteligencia militar y la capacidad de rastrear el uso de estos recursos permitieron la ejecución del operativo con un grado de precisión impresionante. Una vez obtenida la información precisa sobre la ubicación de los activos del CJNG, la SEDENA desplegó un operativo que involucró a miles de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Se trató de un golpe coordinado a nivel local y nacional, en el cual también participaron agentes de la Policía Federal Ministerial y diversas fuerzas de seguridad regionales. Los operativos de este tipo no son fáciles de ejecutar, ya que las zonas donde el CJNG opera a menudo son de difícil acceso y están fuertemente resguardadas por grupos armados del cártel. El terreno donde se encontraba el helicóptero y los vehículos de lujo era altamente resguardado. Las propiedades rurales, en su mayoría alejadas de zonas urbanas, tienen pocas vías de acceso y están protegidas por complejos sistemas de seguridad, como cercas eléctricas, cámaras de vigilancia y guardias armados. Estos elementos representaron un gran desafío para las fuerzas de seguridad, que tuvieron que actuar con rapidez y precisión para no alertar a los miembros del CJNG y evitar un enfrentamiento que podría haber tenido consecuencias aún más graves. El helicóptero, un modelo sofisticado de transporte utilizado por el cártel, había sido rastreado mediante señales electrónicas y por el uso de tecnología satelital.
Las autoridades sabían que este helicóptero no solo era usado para el transporte de dinero y drogas, sino también para coordinar los movimientos de los líderes del cártel y para el traslado de armas y municiones en regiones de difícil acceso. Las operaciones aéreas del CJNG, como se sabe, son cruciales para mantener su control sobre amplias regiones del país, especialmente en Jalisco, donde las montañas y la selva permiten que se desplacen sin ser detectados fácilmente. El lugar donde se realizó el decomiso de los activos del CJNG no fue una casualidad. Jalisco ha sido el corazón del cártel Jalisco Nueva Generación desde sus inicios, y su importancia estratégica no puede ser subestimada. La región montañosa que rodea las zonas de operación del cártel le da una ventaja táctica considerable, ya que les permite mover sus recursos y mantener un control territorial sobre rutas clave para el tráfico de drogas. Además, el hecho de que el helicóptero y los vehículos estuvieran ubicados en este punto específico revela que el CJNG estaba utilizando el área como un centro de mando y control, donde las operaciones logísticas y los movimientos de su infraestructura crítica se gestionaban con eficiencia. En un territorio tan complejo, donde las rutas están constantemente vigiladas por las fuerzas del orden y donde el riesgo de ser detectado es elevado, tener un helicóptero en pleno funcionamiento era una ventaja decisiva, táctica en enfrentamientos armados y les permitía escapar rápidamente de zonas de alta vigilancia. Uno de los aspectos más reveladores de este operativo fue la naturaleza de los objetos incautados. Entre los vehículos de lujo encontrados en el decomiso se encontraban camionetas blindadas, automóviles de marcas exclusivas y varios camiones que aparentemente eran utilizados para el transporte de droga y otros materiales. Estos vehículos de alto valor no solo son símbolos del poder económico del CJNG, sino que también demuestran la sofisticación logística que la organización ha alcanzado a lo largo de los años. En cuanto al arsenal, las autoridades se incautaron de una impresionante cantidad de armamento de alto calibre, que incluía rifles de asalto, ametralladoras y municiones especializadas. Este armamento no solo estaba destinado a proteger las rutas de transporte de droga, sino que también reflejaba la capacidad del CJNG para enfrentarse de manera directa con las fuerzas de seguridad. De hecho, este arsenal, junto con el helicóptero, formaba parte de la infraestructura crítica del cártel para mantener su dominio sobre los territorios en los que operan. El decomiso realizado por la Sedena en Jalisco no solo representa una victoria estratégica contra el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también es un claro mensaje de que las fuerzas de seguridad están intensificando su lucha contra el crimen organizado. La capacidad de los operativos de inteligencia y la coordinación entre diversas agencias de seguridad son ahora más evidentes que nunca, y aunque el CJNG sigue siendo una amenaza poderosa, este tipo de golpes demuestran que las autoridades están dispuestas a ir más allá para desmantelar su infraestructura. Este operativo no solo afectó las operaciones inmediatas del cártel, sino que también debilita su capacidad para expandirse y operar con total libertad. Si bien este es solo un paso en la lucha contra el narcotráfico en México, el impacto de este decomiso se hará sentir en las futuras estrategias de la Sedena y otras fuerzas de seguridad en su guerra contra el crimen organizado. El cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México, y su influencia se extiende a lo largo de todo el país y más allá de sus fronteras. Fundado a principios de la década de 2010, este cártel se ha caracterizado por su agresividad, expansión territorial y capacidad para operar en diversas áreas del crimen organizado, desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero y el secuestro. En el corazón de este imperio delictivo se encuentra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder de la organización, cuyo poder y control sobre el cártel han sido claves en su crecimiento y en la violencia que lo acompaña. El CJNG nació como una escisión del cártel de Sinaloa, tras la captura de algunos de sus líderes. A medida que el cártel de Sinaloa comenzó a perder terreno, varios grupos se independizaron, y uno de ellos fue el CJNG, liderado por El Mencho.
Desde sus inicios, el Cártel Jalisco Nueva Generación se mostró como un actor distinto a otros cárteles, caracterizándose por su estructura altamente organizada, su uso de tecnología avanzada y su capacidad para operar a gran escala. Lo que distingue al CKNG de otros cárteles es su capacidad para mantener el control de vastos territorios, especialmente en áreas clave de México como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Veracruz. La organización tiene el control de importantes rutas de tráfico de drogas, tanto hacia Estados Unidos como hacia otros países. Además, se ha expandido con rapidez por otras partes del continente y ha logrado consolidar alianzas con otros grupos criminales a nivel internacional, lo que le ha permitido mantener una red de operaciones sin precedentes. A lo largo de los años, el CKNG se ha involucrado en casi todos los aspectos del narcotráfico, desde la producción de metanfetaminas hasta el tráfico de cocaína y marihuana. Además, la organización ha crecido en poder a través del control de recursos naturales, la extorsión a empresarios, el tráfico de personas y, por supuesto, la violencia. Esta violencia, en muchos casos extrema, ha sido utilizada como herramienta para aterrorizar a la población y a las autoridades, asegurando que su dominio sea casi absoluto en las áreas bajo su control. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, es el líder y la figura más relevante del CKNG. Su ascenso al poder no fue casual, sino producto de su astucia y su capacidad para tomar decisiones clave en momentos de crisis. Aunque el Mencho comenzó su carrera criminal en las filas del Cártel de Sinaloa, rápidamente mostró su ambición y su habilidad para consolidar el control en zonas estratégicas. A lo largo de los años, el Mencho ha sido el artífice de una serie de decisiones que han marcado la pauta en la expansión del CKNG. Se ha rodeado de un círculo de confianza que le ha permitido mantener el control de las operaciones del cártel, especialmente en áreas clave como el tráfico de drogas, el reclutamiento de sicarios y la protección de sus rutas. La figura de El Mencho ha sido objeto de numerosas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, debido a la magnitud de los crímenes cometidos bajo su mando. Lo que más destaca de El Mencho es su capacidad para manipular a su organización y mantener el control de su territorio. A diferencia de otros líderes de cárteles, El Mencho se ha mostrado más cauteloso en cuanto a su visibilidad pública, operando en las sombras mientras sus secuaces llevan a cabo las operaciones en el terreno. Sin embargo, su presencia se siente en todas las operaciones del cártel y su capacidad para mantener el control sobre el CKNG ha sido clave en su éxito. Una de las tácticas más notorias que ha utilizado El Mencho ha sido el uso de la violencia extrema para doblegar a sus rivales. A través de ejecuciones públicas, enfrentamientos con la policía y actos de terror dirigidos a las autoridades y la población, El Mencho ha logrado sembrar el miedo y el respeto hacia su cártel. Este control mediante el miedo ha sido una característica constante de su liderazgo y ha sido fundamental para que el CKNG pueda seguir operando de manera eficiente en diversas regiones del país. El CKNG ha demostrado una capacidad impresionante para adaptarse a los tiempos modernos, utilizando tecnología avanzada para fortalecer sus operaciones y mantenerse un paso adelante de las autoridades. Una de las características distintivas del cártel es el uso de helicópteros y vehículos blindados que le permiten movilizarse rápidamente a través de territorios difíciles y escapar de las autoridades cuando es necesario. El helicóptero confiscado recientemente por la Sedena es un claro ejemplo de cómo el CKNG ha invertido grandes cantidades de dinero en equipos de última tecnología para asegurar el éxito de sus operaciones. Además del uso de aeronaves, el cártel también ha adoptado métodos sofisticados de comunicación, utilizando redes encriptadas para coordinar sus actividades y evitar la intervención de las fuerzas de seguridad. Estas estrategias no solo les otorgan una ventaja táctica, sino que también dificultan la labor de las autoridades para interceptar sus movimientos y desmantelar sus redes. Este enfoque tecnológico ha sido fundamental para que el CKNG pueda mantener su dominio sobre el narcotráfico y otras actividades ilícitas en México, a pesar de los constantes esfuerzos de las fuerzas de seguridad por detenerlos.
La capacidad del cártel para operar con tecnología avanzada no solo les permite mantener el control territorial, sino también asegurar que sus operaciones sean más eficientes y difíciles de detectar. Jalisco es, sin lugar a dudas, el bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación, y su importancia estratégica para la organización es incuestionable. Desde su creación, el CGNG ha centrado gran parte de sus operaciones en este estado, donde tiene un control casi absoluto sobre los territorios rurales y urbanos. La capital, Guadalajara, es uno de los centros de operaciones del cártel, que desde allí gestiona gran parte de sus actividades ilícitas. Jalisco, debido a su ubicación geográfica, se ha convertido en un punto clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otras regiones. A través de sus puertos y rutas terrestres, el cártel puede movilizar grandes cantidades de droga, mientras que la infraestructura logística en la región les permite distribuir sus productos con gran eficiencia. Esta posición estratégica ha sido un factor determinante en el éxito del CERISH-NGA, que ha logrado expandir su influencia no solo dentro del estado, sino también en otras partes de México. El control territorial que el CJNG ejerce en Jalisco le ha permitido operar con relativa libertad y desafiar las autoridades sin temor a represalias. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos para debilitar al cártel y recuperar el control sobre el estado, lo que ha llevado a enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y una escalada en la lucha contra el narcotráfico en la región. El CSANTASNI, liderado por El Mencho, ha logrado convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas de México, gracias a su agresividad, uso de tecnología avanzada y control territorial. Jalisco sigue siendo su centro de operaciones, y la capacidad del cártel para operar en este estado refleja su poder y la amenaza que representa para las autoridades. A medida que el gobierno mexicano intensifica sus esfuerzos para frenar el avance del CJNG, se espera que la lucha por el control de Jalisco y otras regiones clave se intensifique aún más, con repercusiones tanto para las fuerzas de seguridad como para la población civil. El reciente decomiso llevado a cabo por la Sedena, que incluyó un helicóptero, vehículos de lujo y un arsenal impresionante, marca un golpe significativo para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este operativo no solo debilita sus capacidades logísticas, sino que también tiene repercusiones profundas en su operativa, control territorial y moral interna. Uno de los aspectos más relevantes de este decomiso es el impacto directo sobre la infraestructura del CJNG. El helicóptero confiscado es uno de los activos más estratégicos de la organización. Este tipo de aeronave permite al cártel mover rápidamente personal, drogas y armamento a zonas de difícil acceso. La pérdida de esta capacidad de transporte aéreo no solo limita la movilidad, sino que también dificulta el despliegue táctico en zonas clave de Jalisco y estados cercanos. El helicóptero es un símbolo del poder y la sofisticación tecnológica del CJNG, que ha utilizado equipos de alta gama para mantener la ventaja sobre las fuerzas de seguridad. Su confiscación debilita esta ventaja, ya que el cártel tendrá que buscar alternativas menos eficientes y más vulnerables a la intervención de las autoridades. El arsenal decomisado, compuesto por rifles de alto calibre, municiones y equipo de protección, también representa una amenaza significativa para las operaciones del CJNG. Este tipo de armamento de alto poder es crucial para el cártel, no solo para su protección en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, sino también para intimidar a sus rivales en el mundo del crimen organizado. La pérdida de estas armas deja un vacío en la capacidad bélica del cártel, que podría tener dificultades para reemplazarlas con la misma eficacia. Además, la confiscación de vehículos blindados y equipo militar señala una ruptura en la logística del cártel. Estos vehículos, capaces de resistir ataques y trasladar a los sicarios de manera segura, son fundamentales para mantener el control de áreas disputadas y en conflicto. A nivel interno, este decomiso podría tener un impacto psicológico considerable en los miembros del CJNG. La confiscación de equipos de gran valor simboliza un revés importante para la organización y podría generar desconfianza entre sus miembros,
especialmente entre los altos mandos que dependen de estos activos para ejecutar sus operaciones. Además, este golpe podría alimentar la percepción de vulnerabilidad, lo que puede desencadenar una reestructuración interna, buscando evadir a las autoridades y cubrir posibles debilidades en sus redes. El CJNG, conocido por su respuesta violenta ante los golpes de las autoridades, probablemente tomará represalias. Estas represalias pueden adoptar la forma de ataques contra las fuerzas de seguridad o la intensificación de la violencia en las áreas bajo su control. El cártel ha mostrado en el pasado que no duda en usar tácticas extremas para reestablecer su poder y controlar el territorio. A nivel operativo, el CJNG tendrá que adaptarse a la pérdida de estos recursos. Esto podría implicar un reagrupamiento en zonas donde el control territorial es más fácil de mantener, o la redistribución de sus fuerzas hacia otras áreas menos vigiladas, lo que podría generar un aumento en los enfrentamientos con otras organizaciones criminales o con el gobierno. Este decomiso también envía un mensaje importante tanto a la sociedad como al gobierno. La lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales no se detiene, y las autoridades tienen la capacidad de dar golpes contundentes al crimen organizado. Aunque el CJNG es una organización resiliente, la SEDENA ha demostrado que tiene los recursos y la inteligencia necesarios para atacar al cártel en sus puntos más vulnerables. Este golpe también tiene un efecto simbólico, pues refuerza la idea de que, aunque el CJNG es un enemigo formidable, la cooperación entre las fuerzas de seguridad y la inteligencia puede llevar a una reducción de su poder. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo responderá el cártel en el futuro mantiene en vilo tanto a las autoridades como a la población local. El decomiso realizado por la SEDENA tiene un impacto directo no solo en Jalisco, sino en el panorama regional y nacional de la lucha contra el crimen organizado. A nivel regional, las comunidades cercanas al lugar del decomiso pueden experimentar una mayor seguridad, pero también el aumento de la violencia en represalia. Las operaciones del CJNG en Jalisco y otros estados cercanos podrían volverse más violentas a medida que el cártel busque recuperar terreno perdido. A nivel nacional, este operativo se inscribe dentro de una estrategia más amplia del gobierno mexicano para debilitar a los cárteles más poderosos del país. Si bien el ZANG sigue siendo una organización formidable, este decomiso demuestra que las fuerzas de seguridad están logrando éxitos en la desarticulación de sus redes logísticas y operativas. Sin embargo, el riesgo de que el cártel se reorganice o recurra a nuevos métodos más sofisticados sigue siendo una amenaza persistente para las autoridades. El decomiso del helicóptero, vehículos y armamento del CJNG es un golpe significativo a la infraestructura y capacidad operativa de uno de los cárteles más peligrosos de México. Aunque el impacto inmediato puede debilitar sus operaciones logísticas y bélicas, el CJNG tiene la capacidad de adaptarse rápidamente y responder con violencia. Sin embargo, este operativo refleja el progreso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado y envía un mensaje claro. El gobierno está dispuesto a seguir enfrentando a las organizaciones criminales en todos los frentes. La batalla por el control de Jalisco y otras regiones clave continuará, con el CJNG luchando por mantener su poder y las autoridades intensificando sus esfuerzos para desmantelar su estructura.